Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Izanagi. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de fanfics Naruto Hinata. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 31. Naruto estaba meditando en lo alto de uno de los postes del puente. La mayoría de los obreros y Tazuna estaban tomándose un descanso mientras que unos pocos daban instrucciones a los clones del rubio. Estaba siendo un día productivo. Gracias al reinicio anterior tenía algunos conocimientos prácticos que pudo ayudar más que los primeros días del reinicio anterior. Los trabajadores y el viejo constructor estaban encantados por su participación. El Ojiazul estaba feliz de ayudar. Incluso si era un poco repetitivo, le alegraba ver la esperanza renovada de las personas. También le era útil para aprender el oficio. Nunca se sabía cuándo lo podría necesitar. La razón por la cual estaba en el poste meditando era doble. En primer lugar, estaba analizando los recuerdos que había recibido de los Kagebunshin disipados, tanto en la construcción como en el entrenamiento. La segunda era su práctica en el pulso de chakra. Era más fácil ejecutar y afinar la habilidad cuando estabas quieto y en calma. Estaba un poco harto de tener una habilidad que no podía usar. El pulso de chakra era tremendamente útil y no podía usarlo con seguridad debido a su inexperiencia. Eso iba a terminar pronto si tuviera algo que decir en el asunto, lo cual hacía. Concentró su chakra sin necesidad de sellos manuales y lo liberó lo más delgado posible. El proceso fue lento debido a que quería hacerlo bien y realmente no había prisa. Su chakra se fue vertiendo poco a poco en el ambiente. En lugar de acumularse todo alrededor del Uzumaki, se fue alejando, empujado por el nuevo chakra que quería ocupar su lugar. Lo mejor de usar este tipo de pulso lento en lugar de uno rápido era que podía sentir todo. Claro, con el rápido pulso también lo podía hacer, pero era tan rápido que realmente lo único que podías notar con firmeza eran las firmas de chakra de las personas y algunos animales. El pulso te permitiría sentir todo con claridad lento. También consumía mucho más chakra, por lo que no era muy recomendado, especialmente en combate. Desde lo alto del poste y con los ojos cerrados, el Jinchuriki pudo ver las siluetas de los trabajadores, Tazuna y sus clones. Sentir no haría justicia a lo que su pulso de chakra le estaba informando. Él podía ver en su cabeza cada sujeto en el puente con bastante claridad. Claro, no había colores, solo siluetas, pero era impresionante. También estaba el hecho de que podía ver el contorno del puente, los materiales y las herramientas que había en el lugar. Fue extraño, pero asombroso. Más pronto de lo que le hubiera gustado, tuvo que dejar de sostener su técnica. El pulso de chakra lento consumía mucho chakra incluso para sus estándares. Usarlo más tiempo lo dejaría vacío y agotado, y aún tenía varias horas en el puente antes de que su cliente y él volvieran a la casa. Sakura estaba en medio de su nuevo régimen de entrenamiento. Era duro, muy duro. Había hablado con su sensei del régimen de entrenamiento que le había aconsejado su compañero de equipo. Kakashi lo había apoyado absolutamente. Se suponía que era algo adecuado para genins recién graduados. Nunca se había dado cuenta de su falta de forma física hasta el día anterior. Ella siempre pensó que estaba en el promedio. Fue por eso que le preguntó al peliplateado si el régimen de entrenamiento estaba bien o era exagerado. Fue bastante deprimente darme cuenta de lo débil que era realmente. Después de pensarlo, se dio cuenta que todo era su culpa. No podía culpar a nadie más salvo a sí misma. En su afán por intentar captar la atención de Sasuke, había descuidado completamente su entrenamiento físico con el fin de estar guapa para él. Un grave error. No la malinterpreten. Seguía enamorada del pelinegro y quería captar su atención, pero no a costa de su carrera shinobi. Hacía mucho tiempo que se había olvidado por qué se metió en la academia para convertirse en una kunoichi en primer lugar. Había querido demostrar que una chica nacida civil podía ser tan fuerte y famosa como Tsunade de los Sannin. Sin embargo, se había convertido en todo lo contrario, una fangirl.
Aunque aún le dolían las palabras de Naruto, no podía evitar darle la razón y las gracias. Necesitaba esa llamada de atención. Mejor ahora que todavía podía corregirse que más adelante cuando fuera demasiado tarde. Hizo una pausa después de terminar su serie de abdominales. El sudor corría por su frente y todo su cuerpo se sentía cansado. No había pasado por algo así desde el inicio de la academia. Estar sudorosa era lo último que quería, ya que pensaba que era asqueroso y que si su enamorado la veía, jamás querría salir con ella. Suspenso. Había estado recriminándose a sí misma sus viejos hábitos desde el día anterior. Otro que tenía y había decidido eliminar era hacer dieta. Su compañero y sensei le habían dado una larga charla sobre lo malo que era la dieta para el cuerpo de una kunoichi. Si comía de más, entonces debía quemarlo entrenando. Comer de menos solo le quitaría energía a su cuerpo. Estuvo descansando unos minutos antes de ponerse de pie con piernas temblorosas. Aún le quedaban varios ejercicios para hacer antes de terminar el entrenamiento por el día. No vi el momento de que llegase la hora de la cena. Hacer tanto ejercicio la dejaba sentada y hambrienta. Por el momento solo podría calmar su asiento. Sasuke estaba irritado, muy irritado. A pesar de que estaba podido en su tercer día, solo había llegado hasta poco más de la mitad del árbol. Ser el último de su equipo no era algo que pensó alguna vez sucediera, pero ahí estaba. Que el Uzumaki lo superara era un poco molesto pero comprensible. Hace tiempo que entendió que el rubio había estado ocultando su fuerza en la academia. ¿El motivo? No tenía, pero era lo de menos. Era más fuerte y hábil que él y lo aceptaba, a regañadientes. La Aruno, por otro lado, era algo que odiaba y no podía soportar. Que su fangirl inútil fuera mejor que él era inaudito. ¿Cómo demonios iba a vengar a su clan y matar a sus hermanos y una niña inútil era mejor que él? Para rematar su desgracia, sus dos compañeros de equipo se estaban haciendo más fuertes mientras él se quedaba atascado en ese ejercicio inútil. Quería gritar de frustración. Quería exigirle a su sensei que le enseñara algo útil. Quería golpear algo para calmar su malestar. ¿Por qué no podía ser tan fuerte y talentoso como Naruto? Bufó ante el último pensamiento. Si alguien, alguna vez, le hubiera dicho que se haría esa pregunta, habría pensado que era idiota. La idea de que el dobe de la clase era en realidad un prodigio era impensable en ese entonces. ¿Cuánto habían cambiado las cosas desde que se graduaron de la academia? Demasiado para su gusto. Pasó de ser considerado un prodigio y el novato del año a que él mismo se diera cuenta que era el último. No se le escapó la ironía de todo el asunto. Se suponía que ese equipo estaba compuesto por el novato del año, la mejor kunoichi de la clase y el último muerto. Él había sido considerado el primero y Naruto el último. Al final resultó que era lo contrario. No había olvidado las palabras de Iruka Sensei el día de las asignaciones. Se estaba hundiendo en su autodesprecio cuando recordó a Itachi y las últimas palabras que le dijo. Odiarlo y hacerse más fuerte. No tenía tiempo para el autodesprecio. Tenía que hacerse más fuerte para matarlo, y eso era lo que iba a hacer. Con ánimos renovados y odio en sus venas, agarró firmemente el kunai y canalizó chakra en sus pies para subir al árbol. Nunca se dio cuenta de la presencia de Kakashi y su mirada de desaprobación. NNN capítulo 32. Habían pasado casi 4 días desde que Zabuza se escabulló. Gracias a las estimaciones de Naruto y su encuentro con Aku, todos acordaron que ese día sería cuando atacaran. Kakashi y sus 2 genins masculinos acompañaron al constructor de puentes mientras Sakura se quedaba en la casa. No había indicios de que el espadachín o gato mandaran a alguien, pero no estaba de más ser precavidos. El rubio sugirió dejar algunos clones como respaldo, pero el peliplateado lo rechazó. Necesitaría todo su chakra para la batalla. Además de que debía tener más fe en las habilidades de su compañera, palabras de su sensei. Al llegar al puente se encontraron con los trabajadores heridos o muertos y una densa niebla. Raiko, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién nos ha hecho esto? Le preguntó Kazuna al hombre que aún estaba consciente, aunque apenas. Mons. Trudo, fue su respuesta entrecortada antes de desmayarse. El ojiazul maldijo por lo bajo. Se había olvidado completamente de la escena muy similar que encontró en el anterior reinicio. Si ocurría otro reinicio, debía dejar algunos Kage Bunshin en el lugar para evitar que los trabajadores salieran lastimados. Vaya, vaya. Hasta que por fin aparecen. Y mira, ese mocoso de ahí no para de temblar, se burló el Momochi. Tiemblo, de emoción, dijo y se lanzó contra los clones de agua del ninja renegado. Parece que has mejorado, pero ni tú ni el rubio podrán contra Aku.
Aku. Sí, Zabuza-sama, apareció el falso cazador Nin. Antes de que el ataque pudiera dar sus órdenes, el Uchiha se lanzó contra el usuario de hielo. El antiguo capitán Anbu gruñó un poco por la impaciencia y falta de juicio de su alumno. Naruto, crea algunos clones para sacar al cliente de aquí y protegerlo. Luego ve a respaldar a Sasuke. Una vez terminase todo eso, si todos salían vivos, iba a enseñarle disciplina al chico por las malas si hacía falta. Solo podía agradecer que su otro alumno tenía una cabeza nivelada y habilidades por encima de su rango. El Uzumaki asintió y acató la orden. Sus duplicados se llevaron al constructor y él mismo fue tras su compañero de equipo. El usuario de fuego atacó a Yuki con furia en sus ojos. Demostraría a todos su fuerza y que no era débil. Se negaba a quedarse atrás de sus compañeros. Necesitaba poder para vengar a su clan y matar a su hermano. El joven frente a él sería su primera prueba y tenía toda la intención de superarla con creces. El Jinchuriki observó desde un lado cómo ocurría el combate. Se notaba que Aku tenía la ventaja en todo momento. Era más rápido, más hábil, tenía más experiencia y podía hacer ninjutsu con una sola mano. Eso último lo intrigó sin fin y se propuso aprenderlo más adelante. El genin pelinegro se frustraba más y más a medida que pasaba el tiempo. Se suponía que lo vencería fácilmente para demostrar a todos su fuerza, pero en su lugar estaba siendo superado en todo. Las cosas se fueron aún más al sur cuando el falso cazador Nin creó una cúpula de espejos de hielo. En cada espejo había una imagen y no sabía cuál era el original y cuál una ilusión. Además, estaba siendo acribillado por Senbons. Fuera del domo, el contenedor del Kyuubi miró la cúpula con el ceño fruncido. Había experimentado esa técnica antes y no fue una experiencia agradable. Sasuke estaba en graves problemas si no lograba encontrar una debilidad a ese jutsu. Los jutsus de Katon, como el propio Uchiha comprobó, no le hacían nada a los espejos. Podría mandar clones dentro para intentar ayudar a su compañero, pero dado que se disipaban con un golpe no serían de gran ayuda. Además de que el enemigo lo notaría en el momento en que hizo su primer movimiento, si es que no sabía de su presencia ya. Se viera como se viera, la situación era desesperada para el usuario de fuego. Después de unos momentos de pensar, y ver cómo el otro shinobi de Konoha se convertía en un alfiletero, decidió arriesgarse e intentar usar el jutsu ofensivo que le había enseñado el invocador de perros. Raiton, bestia de rayo rastreo de colmillo, susurró su técnica antes de mandarla hacia el enemigo. Por alguna razón, decir el nombre del jutsu antes de usarlo ayudaba a ejecutar dicha técnica. Era algo que ocurría en la mayoría de ninjutsu pero no en todos. Y ese hecho particular solo ocurría en ninjutsu. Ni en genjutsu, ninjutsu médico o en fuinjutsu. Los lobos hechos de rayos chocaron fuertemente contra los espejos de hielo, creando varias grietas en ellos. Aprovechando el momento de perplejidad del Yuki porque su técnica fue dañada, el Uchiha salió de la cúpula y se unió a su compañero de equipo. ¿Alguna idea de cómo vencerlo?, le preguntó el ojinegro entre jadeos. Estaba cansado y adolorido, pero también con ansias de victoria. Por el momento descansa. Me enfrentaré a él con mis clones e intentaré crear una apertura. Aprovéchala y atácalo. Él pensará que te has retirado cuando en realidad estabas esperando. No le gustaba especialmente el plan. La idea de quedarse al margen hasta el final no le era atractivo, pero pudo ver la lógica detrás de su idea. Asintió hacia el rubio y se alejó un poco. Aprovechando la pausa, se fue quitando las agujas clavadas en todo su cuerpo. Dolía, pero eso era pasajero y lo ayudaría a recuperar la movilidad. Aku pudo notar el intercambio, aunque no los escuchó, y vio al pelinegra retirarse. Deshizo su técnica y se centró en su nuevo oponente. Por lo poco que sabía, el ojiazul era el genin más fuerte de su equipo. El Uzumaki canalizó chakra en el sello en su muñeca y sacó su kusarigama improvisada. Había vuelto a untar las garras en veneno en preparación para esa batalla. No sabía si el truco funcionaría en él después de ya haberlo visto antes, pero no estaba de más intentarlo. El falso cazador Nin entrecerró los ojos detrás de su máscara al ver el arma con la que hirió a su maestro. Debía tener cuidado de que las garras no le hicieran un corte o su misión asignada estaría condenada al fracaso. El Jinchuriki creó varios Kage Bunshin y todos atacaron como uno. Hacía bastante tiempo que había logrado encontrar una sincronización con sus duplicados en la batalla. Puede que esa fuera su primera vez usándolos mientras empleaba la kusarigama, pero en teoría debería estar bien. Fueron varios minutos intensos para el usuario de hielo. Incluso usando sellos de una sola mano, prácticamente no tenía tiempo para usar algún jutsu.
Siempre había alguna réplica que lo atacaba y no le daba tiempo más que para esquivar. Al verlo tan concentrado en el combate, los múltiples Naruto empezaron a crear sutilmente una abertura. Aku, tan concentrado en no recibir ni un rasguño, no se dio cuenta de este hecho. Sasuke, por otro lado, lo hizo y se preparó. Justo cuando el Uchiha estaba a punto de asestar el golpe fatal, un ruido similar a 1000 pájaros chirriando se escuchó. En otro lado del puente, la batalla entre los dos Jonins estaba llegando a su fin. Kakashi había logrado inmovilizar a Zabuza con sus invocaciones e iba a atravesar su corazón con un Chidori. El falso cazador Nin, al ver que su preciosa persona estaba en peligro de muerte, corrió hacia él sin preocuparse por su propia seguridad. El Jinchuriki pudo notar fácilmente sus intenciones y no hizo nada para evitarlo. De su conversación anterior con él sabía que haría cualquier cosa para proteger a alguien precioso para él. El Chidori atravesó carne, pero no la que estaba destinada a atravesar. El peliplateado se congeló por un segundo. El recuerdo de la muerte de Rin apareció en su cabeza. El ruido de aplausos lo devolvió a la realidad. La niebla en el puente se estaba despejando y dejó ver a Gato aplaudiendo con sus matones alrededor y una tsunami atada a su lado. NNN capítulo 33. Vaya, Zabuza, a pesar de toda tu fanfarronería, has sido derrotado. Demonio de la niebla oculta. Más como bebé demonio, se burló el pequeño empresario. Los matones que estaban con él se rieron. Gato, ¿qué haces aquí? Preguntó el espadachín con un gruñido. Ya ves. Lo he estado pensando y he decidido que eres demasiado caro. ¿Por qué pagarte cuando todos estos muchachos me cuestan la mitad que tú? El ninja renegado gruñó. Ya odiaba al pequeño cerdo por tratarlo como un humilde sirviente, traicionarlo solo añadió combustible al fuego. Si no tuviera los brazos inutilizados, le enseñaría una lección al enano. ¿Dónde está Tazuna? Les preguntó a los shinobis de Konoha, tengo una propuesta para él que no podrá rechazar, hizo un gesto hacia la mujer atada. ¿Dónde está Sakura? Exigió saber Kakashi. Por fuera estaba furioso, pero por dentro era otra historia diferente. Estaba preocupado, asustado y se culpaba a sí mismo. Estaba preocupado por su estudiante. Temía que le hubiera pasado algo. Y todo era culpa suya. Debería haber aceptado la idea de Naruto de dejar algunos clones para vigilar la casa. Oh, ¿te refieres a esa chica con el pelo rosa? Zori y yo la matamos, ¿verdad Zori? Sí. Esa chica intentó evitar que nos llevásemos a nuestro objetivo, pero no tuvo ninguna oportunidad contra nosotros, se jactó el hombre con Uarajía sintiendo orgulloso. Esa declaración causó diferentes reacciones en los miembros del equipo 7. Sasuke era en un mayor parte indiferente. No le tenía mucho cariño a su compañera, por no decir que no le tenía ningún cariño. Naruto frunció el ceño. No le gustaba su muerte. A pesar de su indiferencia o disfrute anterior de verla morir, ella había cambiado y en ese momento no se lo merecía. No se vio realmente afectado porque sabía que una realización rápida de Izanagi haría que todo se reiniciara y la Ojiverde volvería a estar viva. Kakashi fue el más impactado por la noticia. Había perdido a muchos seres queridos a lo largo de su vida y le horrorizaba saber que, por su falta de previsión, su alumna estaba muerta. Ríndete, shinobi de Konoha. Con la hija del constructor a mi merced, no tenías nada que hacer, afirmó Gato confiado de su victoria. Sin embargo, el tipo no había tenido en cuenta 3 detalles de suma importancia. Primero, no estaba hablando con unos civiles cualquiera que solo aceptarían sus órdenes y se inclinarían, sino con shinobis entrenados. Segundo, matar a un camarada de un ninja de la hoja no hace que el resto te tenga miedo, mucho menos que te tengan estima. Y tercero, la chica que sus hombres habían matado era una genin bajo Kakashi Atake, un antiguo capitán Anbu, shinobi de rango A y conocedor de 1000 técnicas. Por supuesto, este último hecho estaba claramente destinado a cabrear al hombre, y no era bueno para la salud de nadie tener a alguien de su nivel detrás de ti, a menos que seas un shinobi aún más poderoso que él, cosa que Gato no es. El instinto asesino que liberó el peliplateado en ese momento hizo que más de un hombre, incluido el propio aspirante a tirano, se desmayaran. El resto de matones y tsunami estaban en suelo luchando por respirar. El Uchiha no estaba mucho mejor. Estaba de rodillas apoyando sus manos en el suelo e intentando controlar los latidos de su corazón. Los perros se disiparon no queriendo quedar atrapados en el fuego cruzado de la ira de su invocador. El Uzumaki estaba apoyándose en sus rodillas y haciendo todo lo posible para no caer de rodillas al suelo por el poder puro del instinto asesino de su sensei.
El Momochi parecía impasible, pero era visible el sudor frío que cubría su frente y rodaba por su cara. La pelea fue de lo más unilateral posible. Los matones cayeron como moscas ante la furia del Jonin. Rato mismo fue despertado de su inconsciencia solo para gritar de dolor segundos antes de morir, todo cortesía de un chidori en el pecho. El antiguo ninja de la niebla se retiró en silencio, no queriendo enfrentar la ira del hombre. Sus brazos estaban inutilizados, no tenía su espada, estaba bajo de chakra y, por supuesto, no era suicida. También estaba el hecho de que su empleador lo traicionó y no tenía ninguna razón real para luchar contra el Copinin. Una vez la masacre acabó y la ira del hijo del colmillo blanco se redujo, Kakashi se desmayó por agotamiento del chakra. Entre su batalla con Zabuza y la eliminación de esos matones, incluso si esto último realmente no le costó mucho, había agotado su energía y chakra. El genin rubio suspiró. Parecía que era el único en buen estado de su equipo después de toda la debacle. El pelinegro al final sucumbió por la presión en el aire y el agotamiento debido a su pelea con Aku. Literalmente era el único que quedaba consciente. La hija del constructor se desmayó también por el instituto asesino y la escena frente a ella. Frunció el ceño. Ante él había dos opciones. Podía continuar con cómo eran las cosas en ese entonces y terminar el bucle. Sin ninguna otra oposición la misión terminaría en un par de semanas como máximo. Luego estaba la opción de reiniciar todo al añadir la condición de que todo el equipo debía estar vivo. Suspiró. Por más que quisiera terminar con todo y continuar, no lo quería al costo de la vida de Sakura. Puede que al principio la Aruno fuera una fangirl inútil e irritante, pero había visto esperanza para ella en los dos últimos reinicios. Murmurando por lo bajo una serie de improperios, realizó las sellos manuales para Izanagi. Esperó, pero no ocurrió nada. Levantó una ceja. Habría pensado que todo se reiniciaría dado que no cumplía el objetivo añadido. Tal vez fuera como en el bucle del examen Genin y se reiniciara por la noche. Soltando otro suspiro, creó clones de sombra para que cargaran a su maestro, al pelinegro y a la hija del cliente. Todo el grupo fue donde estaban Tazuna y su escolta de Kage Bunshin. Una vez todos juntos, volvieron a la casa a un ritmo acelerado. El peligris quería ver el estado de su nieto. Era comprensible. Al llegar a la casa, se encontraron con el cadáver de la pelirrosa. Tenía un corte en su brazo derecho que atravesó hasta el hueso. Eso habría ocasionado una gran pérdida de sangre. Sin embargo, no fue lo que la mató. Tampoco lo fue el corte que abarcaba desde su hombro izquierdo hasta el lado derecho de su cadera. No, no fue nada de eso. Lo que la mató, por lo que podía deducir el ojiazul, fue una mala caída que le partió el cuello. Inari, hijo, ¿dónde estás? Gritó el constructor. Abuelo. Abuelo. El pequeño niño se aferró a las piernas del hombre mientras lloraba desconsolado. Había pasado tanto miedo cuando esos matones irrumpieron en la casa, mataron a la kunoichi y secuestraron a su madre. Ya, Inari, tranquilo. Todo estará bien, intentó calmarlo Tazuna. Abuelo, mamá, está aquí. La carga a uno de mis clones, le dijo el Jinchuriki al joven. El niño se separó de su abuelo y miró detrás de él. Efectivamente, su madre estaba allí transportada por una copia del rubio. Mamá. Mientras la familia se reunía, el Uzumaki recogió el cuerpo de la ojiverde y le dio un entierro. Incluso si sabía que la vería en unas horas viva y bien, no pudo evitarlo. Se sintió mal por su muerte. Debería haber ignorado la orden de su sensei y haber dejado algunos clones atrás. Suspiró por a saber cuánta vez. Parecía que lo había hecho mucho ese día. Aunque no era como si fuera su culpa. El día había sido muy estresante mentalmente. Se instaló en el comedor y sacó su ki de sellado. Necesitaba despejar su mente. Tal vez practicar Fuinjutsu lo ayudaría. NNN capítulo 34. Naruto meditó cuidadosamente lo que iba a hacer a continuación. La mejor configuración hasta el momento fue la anteúltima. Logró mejorar a sus compañeros de equipo y tuvo poco más de una semana para entrenar. Lo único que no le gustó fue quedar inconsciente por el golpe de un clon de agua de Zabuza. Así que, cuando llegue el momento del enfrentamiento, mandará al cliente y a Sakura fuera del campo de batalla escoltados por un puñado de clones. Ciertamente parecía la decisión correcta. Kakashi podrá vencer al espadachín, el falso cazador nin se lo llevará y él estaría consciente al final. Sí, su sensei caería inconsciente por la agotación del chakra, pero eso era lo de menos. Había estado comparando los acontecimientos de los dos últimos reinicios y había llegado a una epifanía.
El peliplateado, por más buen shinobi que fuera, era un pésimo maestro. En lugar de explicarle el chico acomplejado el por qué Sakura era mejor que él en el control de chakra, se burló de él. Para alguien como Sasuke que buscaba poder para llevar a cabo su venganza, saber que era el último de su equipo debía irritarlo, lo cual hizo que fuera aún más distante con su equipo. No. Si quería que el pelinegro se abriera y mejorara su actitud, debía ser él quien explicara el ejercicio de escalar árboles y por qué a la pelirrosa se le dio tan bien. Para eso, el ataque debía estar en un estado debilitado para que dejara todo en la casa del constructor y así encargarse él de todo. La Aruno sería bastante fácil. Levántate temprano, haz que vaya a buscarlo y luego dile sobre su diferencia de poder. Una vez se dé cuenta de eso, ella misma pedirá ayuda para hacerse más fuerte y así cambiar. Más adelante tendrá que ver cómo unirlos a los tres, pero por el momento tendrá que valer que él esté unido a los dos. Siguiente punto a considerar, su entrenamiento. Si todo sale como él espera, este será su último reinicio. Eso hace que cualquier cosa que haga y muestre saber será definitiva. Tendrá que lidiar con las repercusiones de lo que su sensei note y transmita al Hokage. Aunque no hay duda de que el hombre intentará hacer lo mejor para él, o lo que cree que es mejor para él, hay demasiadas variables para que le guste. Un efecto secundario de haber estado atrapado en varios bucles temporales en los cuales tú determinas las condiciones en las que sales es que no te gusta no saber qué va a pasar. Con Izanagi puedes controlar cómo terminan las cosas. Sin él, está sujeto a las leyes de causalidad y al azar. Poder prever lo que pasará para manejar el resultado es aceptable. Depender del azar para que todo salga según lo deseado es inaceptable. Así que tendrá que ir con pies de plomo para evitar sospechas innecesarias. Veamos. Puedo fingir fácilmente aprender las técnicas que me enseñó Kakashi Sensei en menos tiempo de lo que me llevó originalmente. Puedo hacer que una tarde Kakashi Sensei revise mi estilo de lucha con mi Kusarigama improvisada. Puedo entrenar básicamente para mejorar mi condición física. Tendré que sacar de alguna manera mis habilidades de sellado. Incluso si es un engorro tener que pasar por esa conversación otra vez, será beneficioso para mí en el largo plazo. Ya era bastante sospechoso para Kakashi Sensei mi nivel actual de Fuinjutsu. Sería un desastre si se descubre en el futuro con un nivel superior. Además de que tal vez logre convencer al viejo para que me permita estudiar con un maestro de sellado. Eso definitivamente ayudaría a que suba mi nivel más rápido. Decidido su curso de acción con respecto a su entrenamiento, meditó sobre lo que debería hacer con Zabuza y Yaku. Dado que sabía que Gato los iba a traicionar, podría usarlo a su favor para asegurar que la batalla no se cobrese ninguna vida. Solo tendría que fingir que obtuvo dicha información de un matón, decírselo a Kakashi para que alargara su pelea para darle tiempo a Gato de aparecer, y dejarlo caer sutilmente en su conversación con el usuario de hielo en el bosque para que ellos también fueran a alargar su pelea. Una vez vean que es verdad que los ha traicionado, la pelea se detendrá, matarán al empresario corrupto y sus matones, y cada grupo se irá por su lado. Asintió con la cabeza satisfecho con su plan. Era simple y efectivo. Aunque debía recordar mandar clones para proteger a los trabajadores del puente por si acaso. Además del grupo que se quedará en la casa. Incluso si Sakura tendrá más tiempo en ese reinicio para hacerse fuerte, no quería arriesgarse. Miró el cuerpo del antiguo capitán Ambu con apatía. Había caído inconsciente debido a la agotación del chakra. Igual que la otra vez, era un caso leve, por lo que no ponía su vida en peligro. Con un suspiro, creó 2 clones de sombra para que llevaran al invocador de perros y se fue con el Uchiha Portazuna y la Ojiverde. Ambos estaban rodeados de réplicas del rubio y suspiraron de alivio al verlos vivos y bien, en su mayoría. Se preocuparon por el estado del Jonin, pero el Ojiazul les aseguró que estaba bien y solo necesitaba descansar. Llegaron a la casa sin ningún otro contratiempo y fueron recibidos por Tsunami. Los duplicados llevaron al Copinin a la habitación de invitados y lo tumbaron en la cama. Luego se disiparon al ya no ser necesario. ¿Kakashi Sensei realmente está bien?, preguntó la Kunoichi un poco nerviosa y asustada. Sí, lo estás. Solo tiene un caso leve de agotación del chakra. Debería estar despierto para la hora de la cena como muy tarde, le respondió el Jinchuriki. ¿Qué haremos hasta entonces?, cuestionó el genin ojinegro. No le gustaba la idea de estar quieto y no hacer nada. El Uzumaki se encogió de hombros. Podríamos ir a entrenar si quieres. Puedo dejar algunos clones para que protejan la casa y a Kakashi Sensei hasta que volvamos. Me parece un buen plan, permitió a Sasuke sin ningún problema.
Nunca diría que no a entrenar y hacerse más fuerte. Sakura, aunque no le hacía mucha ilusión la idea, avanzaba para no quedar mal ante su enamorado. Naruto los condujo a ambos al lugar donde en reinicios anteriores entrenaron el caminar sobre los árboles. Por supuesto, esto fue después de crear un par de docenas de clones por si acaso. En otros reinicios no hubo ataques, pero no quería correr riesgos. Muy bien. Mientras Kakashi-sensei está inconsciente, os enseñaré un par de cosas a vosotros dos, les dijo con una sonrisa. El pelinegro, a regañadientes, sabía que su compañero de equipo era más fuerte que él, por lo que no dijo nada en contra. Lo primero será el segundo ejercicio de control de chakra, caminar sobre los árboles. Este ejercicio consiste en canalizar chakra a los pies para pegarse a una superficie vertical. Mucho y serás repelido. Poco y no te pegarás. Algunos aconsejan empezar a correr para tener un impulso para superar la gravedad. Otros prefieren probar la cantidad necesaria de chakra para pegarse y después ponerse a andar. Yo os recomiendo que prueben ambos y elijan el que les siente mejor. Si siente que les puede la gravedad, canalicen chakra a sus piernas y columna para endurecerlas y negar tal efecto. Sus compañeros asintieron e hicieron lo que les recomendaron. Sakura intentó primero ajustar su chakra para pegarse y pronto pudo hacerlo y subir hasta una rama a un tercio de la altura total del árbol. Vaya. Esto no es tan difícil, dijo un poco cansada. Eso es porque tienes poco chakra. Cuanto menos chakra tiene una persona, más control sobre sus reservas tiene. El hecho de que te hayas cansado un poco solo dando unos pocos pasos es prueba de ello. Deberías seguir haciendo el ejercicio para aumentar tus reservas. El Uchiha se enfadó un poco al ver a su Fajir superar el ejercicio tan rápido, pero se calmó un poco con la explicación del rubio de por qué era eso. No le gustaba, pero sabía que su compañero estaba mucho más adelante que él. Sin embargo, se negaba a estar detrás de la inútil aspirante a Kunoichi que tenía en el equipo. Sin que ninguno de los dos lo notara, el ojiazul estaba sonriendo con cierto brillo en sus ojos. Su plan estaba saliendo a la perfección. Si todo seguía así, su relación con sus compañeros de equipo mejoraría, se harían más fuertes y podrán salir del bucle. Sí, todo iba perfecto hasta el momento. NNN capítulo 35. Naruto caminó tranquilamente por el bosque. No estaba seguro de si se encontraría con el usuario de hielo o no, pero no le importaba. La razón de su paseo era para relajarse y despertar a su compañera de equipo de su inutilidad. Por el momento todo iba bien. Kakashi-sensei se había despertado y había aprobado de todo corazón que el rubio les enseñara el caminar sobre los árboles. Sasuke aún estaba haciendo el ejercicio, pero iba mejorando. También había aprendido sus afinidades elementales, y le habían enseñado, otra vez, la técnica de Doton, muro de tierra, la cual había dominado. Ese día se suponía que su maestro revisaría su estilo de Kusarigama y le enseñaría otro jutsu. No tardó mucho en llegar al claro donde se encontró con el falso cazador Nini, para su suerte, estaba allí. Hola. ¿Necesitas ayuda? Se ofreció el rubio. El pelinegro se sobresaltó un poco por su presencia, pero se relajó al ver que no tenía malas intenciones. Claro. Muchas gracias, le sonrió cálidamente. Observó las plantas y las reconoció de la primera vez. Algunos ayudaban a los músculos, otros a la circulación de sangre, y un par eran buenos para el sistema de chakra. Si no te importa la pregunta, ¿por qué un joven como tú está en el bosque tan temprano en la mañana y con un kimono rosa? Le preguntó mientras recogía algunas plantas. Realmente tenía curiosidad al respecto. Me sorprende que te hayas dado cuenta de mi género. La mayoría de las personas me confunden con una chica. Bueno, ¿puedes culparlos? Te pareces a una y te vistes como una. Si no hubiera conocido a alguien como tú antes, no me habría fijado lo suficiente para notar la diferencia. Oh, ¿entonces conociste a alguien como yo? Interrogó divertido. Sí. Lo peor es que no me dijo que era un chico hasta el final de la conversación. Me quedé de piedra. No he vuelto a cometer ese error. El pelinegro se rió divertido. Aún no has respondido a mi pregunta, le dijo el ojiazul también divertido. Cierto. Lo de estar en el bosque te lo podrás imaginar, señaló la cesta y el genin asintió. En cuanto al kimono, supongo que me resulta divertido confundir a la gente con mi género. ¿Eres malo, Aku. Mi nombre es Aku. Encantado, Aku. Yo soy Naruto, Naruto Uzumaki. Y mantengo lo dicho. Eres malo, Aku. Además de que deberías tener cuidado.
Por lo que he estado averiguando en el pueblo, los matones de gato podrían hacerte algo pensando que eres una chica. No te preocupes. Tendré cuidado. Además de que mi padre y yo vivimos en el bosque, no en el pueblo. Supongo que son para él estas plantas. Sí. Resultó herido recientemente y lo estoy curando. Espero que se mejore. Y dile que tenga el ánimo alto. Pronto las cosas van a cambiar. ¿A qué te refieres? Como creo que ya habrás notado por mi Itayate, golpeó un par de veces la placa con el símbolo de la hoja, soy un shinobi. Mi equipo y yo hemos sido contratados para proteger a Tazuna-san mientras construye su puente. Actualmente estamos en espera después de nuestro último combate con los shinobis contratados de gato. He escuchado de los matones que se espera que los shinobis vuelvan a atacar en una semana como máximo. Una vez ocurra, Gato tiene pensado ir al puente con un ejército de sus matones y acabar con cualquiera que quede vivo. Será una buena oportunidad para acabar con él y sus hombres todo de una vez. Era cierto. Aunque su plan original era simplemente fingir que había obtenido la información de un matón, al final decidió hacerlo realmente para ver si podía obtener más información. Descubrió un par de cositas aquí y allá. En su mayoría ya las sabía, pero hubo otras que no y que hizo su información más precisa. ¿No querrás decir que acabará con tu equipo si aún está vivo? Cuestionó con el ceño fruncido. Sé lo que dije. Gato quiere acabar con todos. No tiene intención de pagar a los shinobis que contrató. Al parecer piensa que son muy caros y no merecen la pena. El ojinegro profundizó su ceño fruncido. Si lo que le acababa de decir era verdad, su empleador tenía planeado traicionarlos. No le hizo ninguna gracia. Nunca le gustó ese cerdo, pero no pensó que sería tan tonto como para intentar apuñalarlos por la espalda. ¿Ocurre algo, Aku? Le preguntó el Jinchuriki fingiendo ignorancia. No. Solo pensando. Es difícil creer que Gato traicionaría a sus hombres. ¿En serio? Pues yo creo que es lo más natural dado lo que he escuchado de él, se encogió de hombros. A partir de ahí la conversación dio un giro diferente. Primero hablaron de plantas y remedios naturales. Luego el usuario de hielo le preguntó si tenía alguna persona preciosa y tuvieron la misma charla que las otras veces. También hablaron de un par de temas aleatorios como su comida o animal favorito. Bueno. Creo que tengo suficientes plantas. Gracias por tu ayuda, Naruto. Un placer, Aku. Espero volverte a ver una vez mi equipo y yo eliminemos la amenaza. También espero que tu padre se ponga bien pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Ambos chicos se fueron en direcciones opuestas, ambos con una sonrisa. Sentían que habían hecho un amigo y estaban muy contentos y satisfechos con su conversación. El pelinegro obtuvo información sobre una posible traición, y el rubio pudo advertir a uno de sus enemigos para poder evitar cualquier muerte. Tengo que admitirlo. Naruto, has creado un estilo bastante efectivo. Necesitas hacerle algunos ajustes para si luchas en un área estrecha o con muchos obstáculos, pero en general tienes un estilo eficiente de lucha. Bien hecho, lo eligió el peliplateado. Gracias, Kakashi-sensei. De nada. Lamento no poder ser de más ayuda. Aunque tengo algunos conocimientos sobre el uso de Kusarigama, no soy un maestro en ello. No te preocupes, Kakashi-sensei. Aprecio la ayuda. Bueno. Ahora te enseñaré el Jutsu Raton, bestia de rayo rastreo de colmillo. No esperes aprenderlo tan rápido como el anterior. Teniendo Futon como tu afinidad principal, Raton te costará. Lo sé, pero espero no tardar mucho con la ayuda de mis clones de sombra. ¿Quién sabe? Me has sorprendido con la técnica de Doton, muro de tierra. Tal vez me sorprendas otra vez, le dio una sonrisa de ojo. Por cierto, Kakashi-sensei, ¿sabes algo de Fuinjutsu? Ya sabía la respuesta, pero le pareció una buena oportunidad para sacar sus habilidades de sellado. El único ojo visible del ataque parpadeó confundido. Algo. Soy un usuario de nivel 3 con algunos conocimientos de hasta nivel 5. El rubio fingió un suspiro. Esperaba que pudieras ayudarme, pero parece que estás más atrás que yo. ¿Eh? Fue su inteligente respuesta. Estoy teniendo dificultades con el nivel 7. La manipulación de la red de chakra es mucho más compleja que cualquier otro sello enseñado en los niveles anteriores. Era en parte verdad, en parte mentira. Ciertamente el nivel 7 era mucho más difícil que los niveles anteriores, pero no estaba teniendo ningún problema con él. Sencillamente quería poner un pretexto para sacar su conocimiento a la luz y tal vez obtener un maestro en eso.
El antiguo capitán Ambu estaba boquiabierto. Había notado que su aprendiz de vez en cuando practicaba algunos sellos en una libreta, pero nunca pensó que estaría tan avanzado. Parece que Naruto ha heredado el talento en Fuinjutsu de sus padres. Ni siquiera Minato-sensei estaba tan avanzado a su edad, pensó aún sorprendido. ¿Eh? Kakashi-sensei, ¿está bien? Le preguntó fingiendo preocupación. Sí, estoy bien. Solo sorprendido. Lamento no poder ayudarte, Naruto. Cuando volvamos a la aldea, le preguntaré a Okage-sama si alguien puede ayudarte al respecto. El ojiazul asintió y le agradeció. En su mente estaba sonriendo como un maníaco. Parece que dejar ver a Kakashi-sensei mi entrenamiento de Fuinjutsu por el camino fue lo mejor. Esta vez ni siquiera dudó de que estaba diciendo la verdad. Bien, aplaudió, te enseñaré los sellos manuales para Raiton, bestia de rayo rastreo de colmillo y luego iré a ver cómo están tus compañeros. Me sorprende que Sakura parezca tan motivada ahora por el entrenamiento, pero no me voy a quejar. Próximos capítulos. Del 36 al 40.